Veracidad Channel presenta Escuela del Quebrantamiento. El principio de todo. El pecado y la consecuencia. Promesas de Dios para tu vida. Pruebas de fe necesarias para madurar. Escrituras que revelan una enseñanza. Aprendamos juntos en la Escuela del Quebrantamiento. Bienvenidos todos nuestros amigos, hermanos, de cualquier lugar que nos estén viendo aquí a su programa en vivo desde Cancún por Veracidad Channel a la Escuela del Quebrantamiento. Pastor Manny, buenos días. Muy buenos días, pastora. Gracias por estar aquí en esta mañana con nosotros en esto que es la Escuela del Quebrantamiento. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de sus televisores y también a través de internet para todo el mundo en este programa en el cual predicamos y hablamos del Evangelio completo de las Escrituras. Bienvenidos en esta mañana. Hablamos de la verdad, ¿verdad? Como Amén. Dice la Escritura, que solamente conociendo la verdad vamos a ser libres. Y como vemos que en esta nueva era en la que vivimos desde que el hombre cayó, donde antes de esta era perfecta la creación, entonces dice que entró el pecado y estamos sufriendo las consecuencias hasta el día de hoy. Así es. Por eso cuando nosotros hemos decidido ser discípulos de Cristo, realmente nos inscribimos en la Escuela del Quebrantamiento, porque ahí es donde Dios opera en esa creación enferma. Dice que entramos como al quirófano, donde Dios nos empieza a quitar todo y lo hace como si fuera un cirujano con un bisturí. Pero ahí no hay anestesia. El hombre tiene que cooperar. Imagínense el dolor que causa tener que extirpar del hombre. El tener que extirpar el Dios con su poder todo el pecado del hombre y sin ponerle anestesia. Y además el hombre doloroso. Si quiere ser liberado de esa naturaleza pecaminosa, pues tiene que pagar un precio muy alto porque va a sufrir mucho. Por eso es que aquí se llama Escuela del Quebrantamiento. Amén, así es. Y Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Y a través de mucho sufrimiento, ¿verdad? Tenemos que pasar por fuego y eso es lo que a muchos no nos agrada. Entonces, precisamente estamos viendo aquí estos grandes hombres de fe, desde Abraham, que fue el padre de la fe. Después de Noé fue llamado Abraham, lo que tuvo que pasar él para ser el padre de la fe, ¿verdad? Amén. Y luego vemos a Jacob, todo lo que pasó. Bueno, vemos después a Isaac, que tuvo que dejarse morir. Voluntariamente fue y se dejó morir. Y después tenemos a Jacob, todo un proceso, un trayecto, cómo luchó él porque no quería dejar su naturaleza pecaminosa y hasta que Dios lo doblegó, entonces se pudo convertir en padre de muchos, fue el padre de Israel. El padre de Israel, así es. Y luego ahora estamos viendo a José, el ejemplo más hermoso, vamos a decir, el tipo, el símbolo más precioso y más contundente de Cristo. De Cristo, amén. Dice que cuando José, imagínate, José, él
comprendió, ¿verdad? Puesto que nosotros tenemos el Evangelio eterno, está desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y dice ahí en Juan 11:4, dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, José no podía comprender cómo sus hermanos que él tanto amaba, cómo fue que lo vendieron, ¿sí? No podía él entender ese odio de sus hermanos hacia él. Es correcto. No lo podía comprender, ¿sí? Y tampoco podía él comprender el falso testimonio de una mujer perversa, desleal, que por causa de ella fue a parar muchos años a la prisión, siendo inocente. Él no lo podía comprender. Hasta ese momento no comprendía realmente todo lo que le estaba sucediendo. Él decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? No lo comprendía, ¿sí? Entonces dice, pero al fin, cuando fue sacado del calabozo, dice que entonces vio la gloria de Dios cuando fue al faraón. Entonces dice que igualito, a ver, vamos a leer en Hechos 2:24, ¿por qué es que José es un símbolo? Tipo de Cristo. Así es. Hechos 2:24. Sí. Veamos qué nos dice. Esta parte de las Escrituras dice de la siguiente manera: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hasta ahí. Así Dios liberó a José, porque ya estaba confinado ahí a ese calabozo. Entonces, esto es un mensaje tan precioso para la iglesia hoy en día. Porque quizá algunos de nuestros hermanos, pastor, discípulo, ahora mismo él esté en una situación de no comprender lo que está pasando. Así es. Y te estarás diciendo, tú que me ves en tu casa, cualquier siervo de Dios que me está viendo, tal vez no comprenda por qué ha permitido Dios que pierda a aquellos amigos a quien quiere tanto. No lo puede comprender. Sí, no lo comprendemos. Dice, y no puede comprender tampoco el siervo de Dios aquellos caminos desviados por los cuales el Señor lo está conduciendo ahora mismo. Tampoco lo comprende. ¿Por qué? Dice, y no comprende por qué tienen que ser frustrados sus planes y propósitos que parecen buenos ante sus propios ojos. Porque todo hombre tiene planes, tiene propósitos que son buenos a sus ojos. Pueden ser muy buenos esos planes, esos propósitos, pero son meramente personales e individuales. Así es, y es ahí donde nosotros como discípulos del Señor tenemos que pedir, tenemos que buscar la voluntad del Padre que tiene para con nuestras vidas. No mis sueños, no mis mejores anhelos de servir a Dios, no lo que hacer la voluntad del Padre. Es lo que dijo Jesús. No vengo a hacer lo que yo quiera. Dijo Jesús, hágase tu voluntad, Señor. Y entonces, eso de decir, hágase tu voluntad, quiere decir que yo tengo que morir a mis mejores sueños, a mis mejores planes. Porque yo me imagino, Pastor Manny, que tú tenías otras ideas cuando llegaste aquí a Veracidad. ¿Qué ideas tenías tú o qué planes personales tenías tú? ¿Te imaginaste que ibas a estar ocupando el ministerio de jóvenes? No, realmente no me imaginé. Yo tenía otros planes más de la cuestión laboral y en la cuestión de prepararme en mis estudios. Pero ciertamente
sí, Dios siempre me ha estado como que marcando ese camino de decir, tú tienes un llamado, yo tengo un propósito contigo, quiero cumplirlo. ¿Quieres aceptarlo o quieres hacer caso omiso? ¿O quieres seguir haciendo tus propios planes? Quieres seguir haciendo tus propios planes, porque yo siempre le he comentado a todos, a mí me gustaría viajar, subirme en un crucero, e irme y visitar todos los lugares donde desembarque el crucero, pero a veces Dios tiene preparado algo muy distinto para nosotros y a veces va en contra de lo que deseamos, en contra de lo que queremos. Y no lo comprendemos. No lo entendemos. No lo comprendemos. No comprendemos eso. Sí lo entendemos, mas no lo comprendemos. Y es ahí entonces donde somos confrontados por Dios y tú dices, el Señor te dice, ¿quieres hacer caso al llamado que tengo para tu vida? ¿Quieres permitir que yo haga mi voluntad en tu vida? ¿O quieres hacer tu propia voluntad? Tus propios planes. Así es. Esos propios planes, mi querido amigo o amiga o hermano, pueden ser los mejores planes para Dios. Pero si Dios no te ha llamado a hacer eso, tienes que esperar realmente la voluntad de Dios. Entonces, no tienes que comprender todos los caminos de Dios para contigo. No los tienes que comprender todos. Porque dice que ciertamente los caminos de Dios son inescrutables. No los tenemos que comprender, porque Dios no espera que tú puedas comprender. Así lo hizo con José. No esperaba que José comprendiera por qué le pasaba esas cosas, sino él solamente dice que creyó. Dice, solamente te pido que creas y verás la gloria de Dios en todas las cosas. Y no te está pidiendo que comprendas. Solamente dice, si tú crees, le dijo Cristo cuando se murió el hermano Lázaro, el hermano de María y de Marta. No les estoy diciendo que comprendan por qué yo no estaba aquí cuando se murió Lázaro, porque les reclamaban. Le reclamaban, así es. ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Por qué vienes después de 4 días que Lázaro está muerto? Y ahí les dice, ¿por qué me están increpando así? ¿No te digo que si tú crees verás la gloria de Dios? Y así nos pasamos nosotros siempre preguntando, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué perdemos a ese amigo que tanto quiero? Tú, querido amigo que me estás escuchando. A veces Dios así nos pone esas pruebas para ver qué tanta fe tenemos. Porque si tú crees, verás la gloria de Dios. Y vemos cómo aquí José dice que él pacientemente ahí esperó hasta que fue liberado del calabozo. Pero hasta entonces, ahí fue que José, resucitado de la prisión, empezó su ministerio. Y fue llamado el principal en el reino de Faraón. Hay una cita que vaya, en Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es. Entonces, aquí no se trata de que yo comprenda o no, se trata de que yo crea. Amén. Pero para que yo crea con esa fe de Dios, con esa fe sobrenatural, todo lo que yo crea tiene que estar oculto a mis ojos. Y solamente así voy a poder ver la gloria de Dios. Porque aquel que dice que cree en Dios y quiere ver para seguir su llamado, el tal no está creyendo con la fe de Dios, cree con una fe natural. Para que sea verdadera fe de Dios, tiene que estar oculto todo lo que yo creo. Así es, y así entonces sería fe.
Solamente es esa fe de la cual habla aquí la Biblia. Recordemos que hay fe natural y fe sobrenatural. Hay un amor fraternal, un amor convencional y un amor incondicional. O sea, hay amor humano y hay el amor de Dios. Hay fe humana y hay fe de Dios. Entonces vamos a retomar aquí en el versículo 16 del capítulo 41, estamos, ¿verdad? Así es, estamos en Génesis 41, en su versículo 16. En el 16. ¿Y qué dice ahí? Dice de la siguiente manera: respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Fíjese, ahí está claro. Daniel ya había muerto a todos sus deseos naturales. José, perdón. Y dijo, no está en mí, porque ya cuando a él lo sacaron de la prisión, ya todo el mundo sabía que él tenía el don de descifrar los sueños, no de adivinar, como muchos dicen. José no adivinaba sueños, José interpretaba sueños. Y no lo hacía por voluntad humana, sino que directamente de parte de Por Dios. eso los adivinos sí lo adivinan con la psicología humana. Así es. Perciben de manera natural algunas cosas, pero eso se llama adivinación. Lo que José tenía y Daniel era interpretación de los sueños. Esas interpretaciones venían directamente del poder de Dios. Amén. Definitivamente vemos a un José con toda la humildad, diciendo, ¿saben qué, señor Faraón? No soy yo quien le va a interpretar el sueño. Es el mismo Dios al que sirvo que le va a dar la interpretación. A través de mi boca. A través de su boca. A través de mí va a hablar Dios. Pero qué difícil nos cuesta aceptar cuando alguien te dice, no soy yo quien te está diciendo esto. Entonces te dicen, pues, entonces eres adivina. ¿Eres adivino? ¿Por qué me estás diciendo eso? Así te dicen. El hombre nunca no quiere reconocer la voluntad de Dios, venga de donde venga. Venga de donde venga. ¿Por qué se resiste? Porque sencillamente no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque lo confronta, siempre lo confronta. Con sus propios planes y su propia manera de ser. Entonces, cuando le dice eso, lo mismo le sucedió a Daniel. En el 2:28, también al profeta Daniel, que él también interpretaba sueños a Nabucodonosor, el faraón de Babilonia. ¿Qué dice en Daniel 2:28? Dice Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Por qué hace bien estos tanto José como Daniel? No soy yo. Recordemos que en ese tiempo estaba totalmente perdida la humanidad en el paganismo, donde había todo tipo de magos, dioses. Todo tipo de dioses paganos, todo tipo de hechiceros, todo tipo de hombres haciendo señales y adivinaciones que venían de parte de Satanás, y la gente no sabía distinguir si era de Dios o si era de Satanás. Entonces, por eso ellos dos, tanto José como Daniel, dicen, no soy yo, es de Dios.
Amén. El Dios que está en los cielos, porque había muchos dioses. Había el Dios del trueno, el Dios Zeus, el Dios Nimrod, el Dios Tamuz, el Dios Eros, el Dios... Infinidad de dioses. De todos los dioses que había. Todo el panteón de los dioses griegos estaba ahí en ese tiempo. Sí, correcto, por eso ellos son muy específicos. Ujú. No son tus dioses a los cuales crees, no son tus magos, no son tus adivinos. Es Jehová Dios De los ejércitos el que te va a dar la respuesta Dice, a tu sueño. por eso nosotros, cuando nos dirigimos, aún en la actualidad, Pastor Manny, tenemos que hacer énfasis. Dios, nada más puede decir Dios. Hay muchos dioses. Nosotros los verdaderos discípulos decimos Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que no exista ninguna duda de que nos estamos dirigiendo a cualquier tipo de Dios. Así es. Hacemos ese énfasis en lo que creemos, en el Dios que creemos, para no causar esa confusión. Pero ¿cuál es el Dios que creemos? El Dios de Israel. Así es, el Dios de Israel, como bien lo ha dicho, de Abraham, Isaac y Jacob. Ese mismo Dios fue el que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para reconciliarnos con Él. Exactamente. Entonces, como sabemos que estamos en este mundo caído y este mundo está dominado por Satanás, entonces, cuando nosotros oramos, por eso dice que nuestras oraciones son interceptadas en los aires por los espíritus malos, porque nada más oramos a cualquier tipo de Dios sin conocer el nombre y la esencia del verdadero, único Dios eterno, que es Jesús de Nazaret y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mucha gente cree en Dios, definitivamente. Todos dicen Todos creer en Dios, pero... ¿En cuál? Exactamente. Hay ahí la pregunta, ¿en cuál Dios estás creyendo tú? Nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Jehová Dios de los ejércitos. Exactamente. Porque si en ese tiempo apenas eran, en el tiempo de José, vamos a decir que eran unos 2000 años antes de Cristo, ya estaba todo pervertido con los dioses paganos. Y cuando salen de Egipto, todavía peor. Sí, entonces Fue imagínate tú. algo Y terrible. aún al día de hoy sigue prevaleciendo esa confusión de tantos dioses. Por eso Jesús fue específico en decir, el apóstol Pablo dijo específicamente que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que solo el mismo Jesús es nuestro único Dios y hombre para conectarnos, para nuevamente tener esa comunión con Dios. Exactamente. Es el único. El único. Y el único camino hacia el Padre es a través de Jesús. De Jesús. Dios hombre. Entonces, el 17, ¿qué dice? 41:17 de Génesis dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencia que pasían en el prado. Y ahí en el versículo 17-24 de ese mismo capítulo dice, y las 7 espigas delgadas devoraban a las 7 espigas buenas. Y se lo conté a los magos, fíjate. Se lo conté a los magos, mas no hubo quien me lo pudiera explicar. O sea que esos magos a veces adivinaban, porque eran adivinos. A veces acertaban, a veces no acertaban. Para que les quede claro a todos aquellos que confunden la revelación de Dios a la adivinación psíquica. Cuando es adivinación, a veces le atinan, a veces no le atinan. Aunque seas el mago más famoso, aunque seas Walter Mercado, aunque seas la bruja más espectacular de cualquier estación de radio que dicen que te adivinan el futuro, no les creas, son charlatanes. El único que da revelación de las cosas ocultas
es el poderoso Jehová de los ejércitos. Así es, y para tener esa revelación tenemos que estar en comunión con Él. Ininterrumpida. Así es. Como lo estaba Daniel José. y como lo estaba José. Sí, que son muy claros ejemplos de esa vida constante y cerca de Dios. Entonces, ahí está claro cómo aquel siervo de Dios que está en una relación continua con el Dios verdadero, en la creencia verdadera, dice que ellos reciben lo oculto, Dios se los revela. Y dice que Dios no lleva a cabo aquí en la tierra ninguna obra extraña sin antes revelársela a sus siervos. Y aquí tenemos dos ejemplos claros e históricos de un Daniel y de un José. Ellos recibieron revelación de Dios, nada más ni nada menos que Daniel recibió el primer Apocalipsis. Amén. Fíjate nada más. Qué maravilloso. Y es que, vaya, Daniel, definitivamente, si leemos y inquirimos más en la vida de Daniel, vemos a un hombre totalmente consagrado a su Dios. Desde su juventud. Desde pequeño, y tenía conocimiento vasto de las Escrituras. Y la interpretación también. Y Dios le hablaba en sueños y le daba la interpretación de los sueños. Y yo quiero también decir que Daniel no solo contaba con el conocimiento, sino que entendía la revelación. Que era necesario también esa revelación personal que Jehová Dios le iba a dar a él. Por eso, Pastor Manny, el conocimiento no es nada sin revelación. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a una pausa. ¿Dónde nos quedamos? Pues estamos aquí viendo la vida de José a través de Génesis 41, y antes de irnos a nuestro corte estábamos hablando acerca de Daniel, acerca de este hombre que estaba muy bien preparado. Daniel y José. Daniel y José estamos abordando, que son dos claros ejemplos, grandes ejemplos para todos los creyentes hoy en todo el mundo. Y hablamos de Daniel, un joven preparado, un creyente, un hombre de Dios que tenía harto conocimiento, suficiente conocimiento, pero de todo ese conocimiento lo más destacado es que recibió revelación de parte de Dios. Claro. Recordemos, mis hermanos teólogos, mis hermanos científicos, mis hermanos, los más eruditos que hay en toda arte y en toda ciencia, que el conocimiento por sí solo lleva al hombre a hacerse su propio ídolo, lleva al hombre a elevar su ego a tal grado que dice: yo puedo, yo soy, yo aprendí, yo entendí. El conocimiento de la palabra por sí solo no es nada si no tiene revelación. Recordemos que el apóstol Pablo era príncipe de los judíos. Él tenía todo el conocimiento de las Escrituras. Él hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba latín. Era un filósofo, era un hombre de su tiempo a nivel de los sabios como Séneca, como Platón, como Aristóteles. Así es. Y vea que en Filipenses 3:8 tengo esta escritura, hablando Pablo en este versículo. Dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo.
hermano Manny, el conocimiento humanamente conocido, aprendido, es muy útil para este mundo. Pero si ese conocimiento actúa independientemente de Dios, se vuelve soberbia. Todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que someterlo a su voluntad. Amén. Todo, absolutamente todo. Por eso el apóstol Pablo, el más grande de los apóstoles, el más estudiado de todos los apóstoles de su época y quizá de la actual, nos deja un claro ejemplo de lo que es despojarnos de todo por tal de adquirir el conocimiento espiritual de Cristo. Para que entonces sí se potencialice toda sabiduría humana, se potencializa a través del conocimiento de Cristo. Así es, correcto. Y vaya, eso es lo que nos cuesta a todos los seres humanos, dejar de ser autosuficientes, dejar de que alguien a quien no vemos, a quien no conocemos físicamente, vaya, estoy hablando de Dios, de Jehová Dios, pueda controlar nuestras vidas, pueda hacer su voluntad, pueda tomarnos y decir: quiero hacer esto contigo, quiero cambiarte, quiero transformarte, quiero hacerte alguien diferente. Ahí está nuestra lucha. Ahí está la lucha. Todo en la vida cristiana, en esta escuela del quebrantamiento, se trata de someter tu voluntad a Dios. Nada más eso. No se trata de que seas un tonto para nada. Se trata de ser humilde y Amén. reconocer que sin Dios no somos absolutamente nada. Por eso cuando Jesús habla en el monte de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que no están siendo soberbios. Ensoberbecidos por la inteligencia, por sus títulos, por sus preparaciones en doctorados en divinidades, en las más altas y las más prestigiadas escuelas del mundo de teología. Se convierte en un arma muy peligrosa para destruir a cualquier siervo de Dios, si no se somete a Dios. A Dios. Jeremías 9:23 dice de la siguiente manera: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder. Ahí está claro, porque todo viene de Dios. El problema es que como Satanás se robó todo. Y entonces ahora nosotros, cuando no nos sometemos a Dios, aunque yo no lo haga a sabiendas, soy siervo de Satanás. Si no someto mi voluntad a Dios, aunque sea el más poderoso de la tierra, sigo siendo un esclavo de Satanás. Así es. Y aquí sigue diciendo el 17. Estaba todavía en ese sueño que lo dejó totalmente anonadado. Y ahí en el 1:7 nos dice, en 41, dice, ahí nos habla del sueño. Me gustaría repetirlo, vamos a repetirlo, del 1 al 7. ¿Qué lo tenía tan inquieto ese faraón? ¿Del 1 al 7 del 41? Sí. Ok, dice que aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas, dice. Sí, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era el sueño de Faraón. Fíjate,
se despertó. Yo me imagino cómo estaba totalmente intrigado. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto tan terrible que estoy soñando, sí? Entonces sigue diciendo ahí, en Génesis ya lo vimos, y dice que el 19 dice, luego dice, otras 7 vacas, lo vuelve a repetir aquí, Repite, ¿sí? Sí, ya se lo está. Otras 7 vacas, o sea, ¿por qué en estos pasajes hacen tanto énfasis a esos sueños? Porque es ahí donde está la sabiduría de Dios, obrando a través de José y a través de Daniel. Aquellas personas que dudan de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, donde Dios va a ejecutar el juicio de esta era, aquel que duda de esa profecía es que realmente no le ha amanecido la luz de Dios. Ahí está la clave, en Daniel, en las 70 semanas, para empezar a contar cuándo será ese juicio extraño que Dios va a ejecutar aquí en la tierra. Amén. ¿Sí? Entonces vamos a seguir leyendo hasta el 24, ¿verdad? A partir del 19, Uh-huh. sí, es la repetición del sueño del faraón, explicándoselo a José. Y dice el 19 de Génesis 41. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Aquí ya lo está contando Faraón a Daniel. A ¿sí? José. A José, perdón. Uh-huh. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. No hay quien lo interprete. Y vamos a trasladarnos ahora a Daniel. Okay. A Daniel 2, 28, 29 y 45. Veamos qué dice Daniel. Daniel 2, 28 al 29. 2, 28 al 29. Veamos a Daniel, que nos dice en esta lectura: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y que revela los misterios y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Lo que ha de venir está hablando en tiempo muy remoto. No está hablando para tiempo de ahí, dice los misterios de lo que ha de venir al rey de Babilonia. Y recordemos quién es el rey de Babilonia. ¿Cuál fue el primer rey de Babilonia? ¿Quién fue? Después del diluvio. Nimrod. Nimrod. Fue el primer hombre que se llamó rey y que se hizo adorar como Dios. El primer hombre que se hizo Dios y se hizo rey y dueño de toda la tierra, el rey de Babilonia. Y de ahí le está hablando Daniel a ese descendiente de Nimrod, o al mismo Nimrod, porque nomás han cambiado de nombre, pero sigue el mismo espíritu de Nimrod a través de todos los reyes de la tierra. Es lo que domina a los reyes de la tierra, es lo que los guía, el espíritu de Nimrod. Entonces dice en el 29 quedamos, hay un texto pero esperen, ¿ya dijiste el 28 y el 29 de Daniel? Así es. Ahora vamos ahí mismo a Daniel, al 45, ahí mismo donde estás en el 2. Ok, 2:45. Veamos qué dice.
2:45 de Daniel dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué destruyó ahí? Esa piedra dice, habla de una piedra, está hablando de Cristo. Sí. ¿La piedra que destruyó qué? Fue una piedra, dice, fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Plata y oro. Aquí habla de los imperios del mundo. Del mundo. Cada imperio, según la época, ha representado el hierro. Otro representa el bronce, son las edades de la tierra, representadas por el bronce, por el hierro, por la plata y por el oro. Son 4 imperios ahí, ¿verdad? Amén. 4 edades. Pues esos imperios se han formado a través, desde el diluvio, después del diluvio. El primer imperio babilónico se formó con Nimrod y de ahí se siguió hasta que se formó ese es el imperio antiguo. Luego se formó el imperio de la Edad Media con los medos y los persas representados por Darío. Después se formó el imperio de Alejandro Magno representado por la plata. Y después el imperio, el cuarto imperio contemporáneo al cual estamos viviendo, ahí lo dice en Daniel, oro. que va a ser como, todos esos van a ser desmenuzados. Por esa gran piedra. Por esa gran piedra, por esa piedra angular llamado Jesús el Cristo. Amén. Ahí está la clave para todos mis hermanos que dudan de la veracidad de Apocalipsis. Entonces, Amén. ¿qué dice Apocalipsis 4:1? De ahí mismo del 24. Me quedé de un rato pasmado en esto que... A ver, ¿qué ibas a...? Lo de el rey, una vez que le dan la interpretación, ¿cuál fue su actitud? Dice que se postró ante Daniel. ¿Y qué le dijo? Y vamos, aquí me quedé. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Fíjate, ahí Daniel vio la gloria de Dios porque el rey más poderoso del mundo, de todo el imperio babilónico, se postró. ¿Por qué? Porque reconoció la autoridad, vio la gloria de Dios en ese hombre, lo que le estaba diciendo. Amén. Y el Génesis, Apocalipsis 4:1, ¿qué nos dice? Vamos, que dice Apocalipsis De esa profecía de Daniel. Acerca de la profecía de Daniel. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo. Hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá. Para que Dios nos revele sus misterios tenemos que subir al monte de Sión. ¿Qué es subir al monte de Sión? Estar en comunión, ininterrumpida, como lo estaba José, como lo estaba Daniel. Y así como lo estuvo Moisés igual. Como lo estuvo Moisés. Si tú quieres tener revelación, mi hermano, si quieres tener visión para llevar a cabo tu ministerio aquí en la tierra, tienes que subir al monte, porque sin visión el hombre se pierde. Sin visión de Dios el hombre se pierde porque está siguiendo una visión terrenal. Una visión solamente movida por los caprichos, movida por las emociones, movido por todo elemento humano, menos movido por la voluntad de Dios. Porque si tú dices que tienes la visión de Dios, entonces sigue adelante y busca la voluntad de Dios. Amén. Y Moisés subió al monte para hablar con Dios. Mas el pueblo decía, ¿sabes qué?
por temor, sube tú, porque nosotros No. vamos a morir. Mejor con miedo decía, sube tú, Moisés, y nosotros aquí nos quedamos. Y esa es la actitud de muchos creyentes hoy en día. No quieren subir. No quieren. No quieren, David, no quieren hacer. Como dice un canto tradicional en la iglesia, no quieren subir los peldaños, no quieren escalar. Y por eso, como no subieron al monte a recibir revelación, solamente Moisés la recibió, por eso se puso el velo, para que no la vieran, porque no quisieron. Lo mismo sucedió después en el monte de las bienaventuranzas. Dice que Jesús subió al monte y había mucha gente abajo y él llamó a los 12. Los 12 pudieron haber dicho, yo no subo contigo. ¿Y qué hicieron? ¿Se quedaron ahí sentados cuando los llamó? Se acercaron. Subieron al monte de Jehová y ahí recibieron las bienaventuranzas, las cuales las primeras 4 o 7 bienaventuranzas son solamente exclusivamente para los discípulos que están dispuestos a dejar todo y subir al monte de Jehová. Amén. Y no se pierdan pacto renovado, porque ahí estamos viendo el punto de las bienaventuranzas. Exactamente. Están invitados. Y también estamos viendo en las predicaciones las 70 semanas de Daniel, porque la Biblia es evangelio completo de Génesis a Apocalipsis. No hay cosa que podamos sacar de contexto, acomodarla de una manera o de otra manera. O es todo o sencillamente estamos quitándole o agregando cosas humanas, y dice aquel que le quita o que le agrega a este evangelio será cortado del árbol de la vida. Amén. Entonces, sigamos aquí en el 25, ¿qué dice? Estamos en 41-25 de Génesis. 41-25, continuamos en esta parte, dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. La interpretación. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Sí, aquí vamos a hacer, otra vez vamos a regresarnos aquí al 25. Dice, entonces respondiendo José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. El de las vacas y el de las espigas es uno mismo. Amén. No son dos sueños diferentes, ¿verdad? Dice claramente que es un mismo sueño, ¿sí? Es una confirmación. Nos quedamos en el 27. Ya, en el 28 vamos. 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Vamos a Génesis 47:13, ahí a ver cómo se cumple esto, ¿sí? Génesis 47. 13. Muy bien. 13, aquí estoy. Dice que no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Ahí está, se cumplió esa profecía. Se cumplió la profecía. Ahí. Por eso el verdadero profeta, para que no se confunda con el adivino, el verdadero profeta es el que tiene visión de Dios. Por eso a los profetas en la antigüedad se les conocía como videntes o profetas, pero nunca se confundía con los magos adivinos, nunca. Lo que ahora es muy común, que la gente confunda la profecía con la adivinación. Y eso es muy importante porque incluso dentro de las mismas congregaciones cristianas puede existir gente que esté manipulando mentes, que esté utilizando esas habilidades psíquicas para manipular a los creyentes, para hacerles creer que es algo que proviene de Dios. Exactamente. Que un siervo de Dios, que un discípulo, que un ministro esté usando tácticas psíquicas
y que quiera aparecer como visión de Dios, se está exponiendo a un grave peligro porque lo está haciendo bajo el principio satánico. Porque ciertamente entre la psique y las cosas espirituales son muy parecidas, porque ambas trabajan de manera oculta, de manera muy... que el hombre simple no puede distinguir qué es del espíritu y qué es de la psique. Así es, por eso hay que tener mucho Hay que cuidado. tener revelación de Dios. No, hay que tener comunión con Dios a través de la palabra, ininterrumpida, para poder recibir visión de Dios y revelación de Dios. Esa es la verdadera tarea de un maestro. Porque ahora ya no se dice, los verdaderos profetas de ahora no son profetas, porque ya está todo profetizado aquí. Ahora son los maestros que pueden explicar lo que está aquí. ¿Explicarlo? No con el entendimiento humano, con lo que Dios nos revela de lo que ya está aquí en la palabra. Así es. Ahora ya no hay profetas, hay espíritu de profecía. Ahora, entonces, ¿cómo se conocía antes los verdaderos profetas? Que cuando lo que decían se cumplía. Siempre se cumplía. Así es. Lo que a veces se cumple ahora y a veces no, viene de los adivinos, de la mente psíquica, de la mente humana. Exacto, y hoy, vaya, hay bastante de esos. ¿Por qué dices eso? Entre los creyentes, ¿Tú lo has entre visto? las congregaciones. Vaya, si nos vamos a las páginas de videos por internet, encontramos a mucha gente que se dice ser profeta, profetizan, dicen y mencionan, ¿no? Pero sus profecías no se cumplen. Entonces eso se llama apóstata. Y recomienda el programa que tenemos. Entonces. Sí, por supuesto, también. Ahí tenemos, como ustedes saben, aquí en Veracidad Channel tenemos una barra de programación muy variada y tenemos un programa muy interesante que les va a encantar. Se llama Apostasía y este programa lo tenemos todos los días jueves. Ahí tenemos este programa que está revelando y dando a conocer aquellas prácticas y aquellos personajes que se dicen ser creyentes de Cristo, pero son apóstatas. Y ahí está el programa, pueden verlo. Por cierto, ¿cómo se llama el programa? Apostasía. Bueno, se los recomendamos. Este canal está enfocado en una sola cosa, en desenmascarar al enemigo de Dios y de todos los hombres. Y sabemos que por hacer eso vamos a ser bastante rechazados, vamos a ser vituperados, pero dice, bienaventurados sois cuando por mi evangelio sean maltratados. Pues despídete, hermano Manny. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero la próxima semana los esperamos aquí en la Escuela del Quebrantamiento. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Déjenos sus comentarios allí en nuestra página de Facebook y también a través de sus mensajes. Agradecemos y nos despedimos de este momento. Gracias, Pastora Noemi. Hasta luego. Que Dios los bendiga.